Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Hoy tenemos un programa especial, ya que tenemos ese parón de fútbol, los grandes deportes están un poco parados, no tanto el tenis que está en estos momentos en Roland Garros, pues hacemos este pequeño parón para tratar un tema súper importante, que es el fútbol modesto, el fútbol de base, el fútbol de los niños, que es lo más importante. Y tenemos con nosotros hoy a Javier González, presidente del Club Deportivo Nuevo Boadilla, un club nacido en 2008 y que le da muchísima importancia a ese tipo de fútbol. 2.000 futbolistas, tienen más de 2.000 futbolistas en estos momentos, o jugadores, entre todas las categorías. Te saludo, Javier, ¿cómo estamos? Buenos días, Eric, buenos días. Como bien digo, en vuestro club, que es de aquí de Madrid, le dais mucha importancia a eso, ¿no? A que los niños pues disfruten de lo que es el deporte. Pues sí, mira, empezamos, como muy bien has dicho, abrimos el club, inauguramos el club en 2008, un grupo de amigos básicamente, porque pensábamos que había que llevar el fútbol probablemente de otra manera, o a nuestra manera. Y la verdad es que sí, creemos que los niños primero tienen que disfrutar del fútbol, de hacer deporte, que es un bien en sí mismo el poder hacer deporte, no solamente físicamente, sino psicológicamente, les ayuda a hablar con otras gentes, a crear un nuevo círculo de amistades, a entender lo que significa la responsabilidad de tener compañeros a los cuales hay que ayudar. En fin, yo creo que el deporte base necesita que revisemos un poco los valores en los cuales se basa hoy en día. Me gusta lo que has comentado de centrar el fútbol, el deporte, ya no solo en la competitividad, que es lo que mucha gente parece que más le interesa, sino en los valores, ¿no? Los valores del deporte. Pues sí, efectivamente. Siempre se ha dicho que el deporte en sí mismo pues es mens sana in corpore sano, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer deporte que te ayude a desarrollarte no solamente físicamente, sino mentalmente. Yo empecé el deporte, por ejemplo, muy tarde. Yo llegué a jugar al rugby en primera división. Uh-huh. Yo no vengo del fútbol, vengo del rugby. Cuando hacía la carrera de Teleco, teníamos un equipo que llegó a ser en primera división conjuntamente con la Escuela de Caminos y se empezaba muy tarde. En mi época se empezaba muy tarde. Ahora empezamos con los niños ya con 4 o 5 años por varios motivos. Primero porque los padres necesitan tener actividades extraescolares para que los niños estén ocupados. Las agendas de los niños hoy en día parecen las de los ministros de Hacienda. Tienen que tener cada minuto ocupado. Y luego, efectivamente, se ha notado que el deporte es fundamental para su desarrollo. Entonces, cada día empiezan antes. Nosotros tenemos niños desde los 4 años, que da gusto verlos, porque es lo más bonito del deporte, y los ves cómo van evolucionando. Y, efectivamente, hay que replantearse un poco los valores de lo que significa el deporte base. Has comentado lo de los niños de 4 años, de 5 años, que es verdad que los vemos, que a mí todavía me sorprende ver pues prácticamente jugando como mayores, ¿no? Incluso algunos con un talento. Yo recuerdo una vez un amigo mío que me invitó a ver un partido de niños de esa edad, yo pensando que iba a ver, y me acuerdo ver un niño que lo acabó fichando el Villarreal, una cosa increíble, ¿no? Pero por eso te quería preguntar por ese tema, y ¿cómo ves tú que los clubes grandes, porque ya no clubes más modestos como el Nuevo Boadilla u otros de categorías más inferiores, pues pongan a los niños a jugar, sino que clubes grandes, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, incorporen a los niños tan pronto a un ambiente competitivo como el de clubes de primera división, segunda división? Bueno, yo no me voy a meter con lo que hacen los grandes clubes profesionales, que a nosotros nos llaman continuamente y hablan con nuestros jugadores. Los que lo hacen bien y tienen estilo y tienen clase contactan con el club directamente, nos piden autorización, nosotros hablamos con los padres, oye, mira, tal club está interesado en tu hijo, nos permites que le demos tus contactos y tal. Algunos padres dicen que sí, venga, muy bien. Otro dice, mira, no, si yo sé que mi hijo no va a llegar a ser un Cristiano Ronaldo de la vida, yo quiero que se enfoque en los estudios. En fin, cada uno tiene sus motivaciones. Elige, ¿no? Sí. Hay otros que los abordan directamente en el parking del campo de fútbol y bueno, pues como si fuese la mafia, ¿no? Esto del fútbol base tiene una picardía muy, muy interesante. Pero bueno, esos son los menos, la verdad es que... Y entonces a nosotros nos han llegado a pedir de grandes clubes de Madrid permiso para que vayan niños de 4 y 5 años a hacer pruebas de debutantes. Pruebas de debutantes, y a lo mejor algún padre se plantea el llevar a un niño desde Boadilla del Monte
25 o 30 kilómetros a alguna ciudad deportiva para hacer pruebas de debutantes con 4 o 5 años. Que estamos hablando de edades muy tempranas. Que luego, además, cuando tú vas a un partido, nosotros decimos a los entrenadores, evidentemente, que tienen que jugar todos los niños, que tienen que tener mucho cuidado, y la verdad es que el trabajo que hacen, por lo menos en nuestro club, es espectacular. Pero habrá otros clubes donde nada más que elijan a los que más destaquen. Total. Y habrá un niño de 4 en el que el pobrecito todavía casi no sabe ni cómo es un balón, pues que se va a sentir un poco frustrado. En fin, por eso te digo, insisto, pero fíjate, si me permites, Eric, eso no quiere decir que no se hagan las cosas bien, porque nosotros estamos en competiciones federadas por la Real Federación de Fútbol de Madrid, tenemos entrenadores titulados, tenemos todos los elementos necesarios para que la gente, los niños, hagan deporte de forma adecuada. Y luego el que sobresalga, pues ya buscará su propio camino. Sí, totalmente, ¿no? Yo te quería preguntar también por ese tema de cómo se van los clubes con tan pronto, ¿no? Al final creo que la situación económica del fútbol español, la situación económica a nivel mundial en el fútbol, que al final cualquier jugador cuesta 30, 40 millones, provoca que los busquen lo más pronto posible, ¿no? El tema de Brasil, por ejemplo, se ha hablado mucho de que antes los jugadores venían con 20, 21 años haciendo varias temporadas, ahora se buscan con 15, con 16, antes de que exploten, ya que den la primera explosión para pues pagar lo menos posible. Entiendo que pues en el fútbol todavía hay más niños aquí en Madrid y en España, pues todavía se busca más, ¿no? 7, 8 años, porque claro, ya con 12, 13 te piden una cláusula, te piden no sé qué. Entonces entiendo que eso está afectando mucho, pero yo, ya que tu club le da tanta importancia, ¿no?, al fútbol base, ¿se ve tan pronto el talento de alguien con 4 o 5 años? Ya se ve que puede llegar a despuntar, no igual a nivel top mundial, pero sí decir, ¿este niño tiene algo? Bueno, notas, hombre, es verdad que cuando son tan pequeños, hay niños que están más avanzados, tienen una coordinación innata, que dices, bueno, este niño, pasa algo, ¿no? O esta niña, que pasa con la niña. Nosotros hemos tenido algunas niñas también que la ve y dice, bueno, esta chiquilla se coordina muy bien, corre muy bien, o en fin, no le da miedo el tener un contrario enfrente, eso lo vas notando. Pero también es cierto que esto cambia muchísimo, igual que cambia la personalidad de los chiquillos a medida que van creciendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, llevamos ya 18 años, ¿no? Chicos que a lo mejor en alevines de fútbol 7 dicen, bueno, este es un espectáculo, este niño pasa a fútbol 11 y se estanca totalmente. Quiere decir que eso hay que ser muy... Pero bueno, supongo que los grandes clubes tienen sus áreas de captación y de formación y van eligiendo cómo van eligiendo, porque pues no deja de ser un negocio. Si alguien, si tú fichas a un niño, lo puedes empezar a tener desde muy temprana edad, y luego resulta que aunque no sean un superclase mundial, alguien que lo tienes desde Benjamín, resulta que termina y lo ficha alguien para un primera ref o un segunda B o fuera, y va sacando pues X dinero de uno, de otro, al final en algunos sitios se llama hasta la fábrica, ¿no? Y mira, es una fábrica, fabricas productos y vendes productos, y eso genera beneficio. Pues yo entiendo que el fútbol genera beneficio, y cuanto antes tengas el producto bajo tu jurisdicción, pues supongo que piensan que es lo mejor. Es que hay muchos clubes que se dedican directamente a eso, a crear futbolistas, como bien dices, en vez de buscando pues que se lo pasen bien o buscando crear buenos simplemente, oye, sacamos a un futbolista cada 5 años, lo vendemos y tenemos dinero para el resto, que bueno, que visto de otra manera podría pensarse de, bueno, por lo menos tenemos dinero para que el resto pueda hacer deporte y demás. No sé yo si lo verán así, porque desgraciadamente el fútbol cada vez, como bien decías, es un negocio y cada vez se ve menos como un deporte, pero bueno, tiene esa doble vertiente, ¿no? Al final, si vendes a uno, puedes que el resto pueda jugar, pero estás abocado a que buscar siempre el tener que vender a ese futbolista, buscar siempre la competitividad, porque al final es lo que quieren los grandes clubes, porque sin competitividad a nivel top es imposible estar. Hablabas de fútbol femenino. Yo he visto que le dais mucha importancia al fútbol femenino en vuestro club, que tenéis tanto el club, el equipo más arriba en preferente, tanto de femenino como de masculino, y quería preguntarte por eso, la importancia del fútbol femenino, ya no solo en vuestro club, sino a nivel nacional e internacional. Bueno, mira, el fútbol femenino está teniendo una explosión, está creciendo muchísimo, y la verdad es que da gusto verlo. Yo estuve en su época, fui vicepresidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez me llevó con él, estuve 2 o 3 años y vi un poco el crecimiento del fútbol femenino. Por cierto, aquí un inciso, me gustaría reconocer la labor que hicieron las mujeres de los años 60 o 70 jugando al fútbol, cuando aquello era difícil siendo mujer, porque hoy en día la cosa va mejorando, y es verdad que los éxitos que nos están dando nuestras jugadoras
pues ayuda a que eso se fomente entre las chicas, ¿no? Nosotros empezamos con un grupo de 6 o 7 niñas que eran alevines, me acuerdo. Alguna de ellas ahora es coordinadora, por ejemplo, nuestra, del fútbol femenino. Después de 18 años está trabajando ya con su contrato y con todo. Con eso que hacéis las cosas bien. Que sí, bueno, pues yo espero que sí. Siempre hay áreas de mejora, pero por lo menos lo intentamos. Y empezamos con 7, además me acuerdo que el alcalde de Boadilla en aquel momento presentó, porque vino un padre deseando que hubiera fútbol femenino, me acuerdo, me dijo: oye, Javier, ¿vosotros haréis un equipo femenino? Y digo, sí, por supuesto. Y empezamos con 7 o 8 jugadoras alevines, ahora tenemos 200 o 250. Y lo que te digo es que las chicas que les gusta el fútbol son más disciplinadas, más comprometidas, que luego llega una etapa donde, también en hombres, en chicos, donde ya a partir de juveniles o seniors ya empiezan a tener sus carreras profesionales o empiezan a estudiar o empiezan a lo que sea y ya se diluyen un poco, ¿no? Pero la verdad es que es un gusto verlas jugar y ahí está, animando a que las chicas se apunten al fútbol. Porque al final esa es la mitad de la población, yo siempre le digo, incluso la gente que lo quiere ver como negocio, que el fútbol femenino crezca, es que ayuda al fútbol masculino, porque tienes pues un 50% de la población que, oye, que si se empieza por el fútbol femenino puede pasar también al masculino y al revés igual, que los que empiecen por el fútbol masculino pueden pasar también al femenino. Me estoy refiriendo en cuanto a ver, comprar productos, porque desgraciadamente el fútbol es un negocio, es lo que hay, entonces incluso los que lo ven como negocio también les viene bien. Entonces, oye, esta subida que está viendo en España con el FC Barcelona a la cabeza, llenando el Camp Nou, con las jugadoras de la selección ganando títulos, es que favorece a todos. O sea, pero hay gente que no lo ve así, pero es que favorece a todo el mundo. Como bien dices, es la mitad de la población, además que juegan muy bien al fútbol. O sea, técnicamente tú ves a las jugadoras de fútbol, ves la selección española y dices, qué barbaridad, qué bien juegan. Nosotros tenemos en categorías cadetes, juveniles, también aficionados, incluso alevines o infantiles, y estas niñas juegan muy bien al fútbol, ¿no? Nosotros damos la opción, es verdad que reglamentariamente hasta la categoría infantiles incluida pueden jugar mixtos, chicos y chicas. Mira, está bien. Luego ya, efectivamente, por encima de cadetes, por el tema físico, no pues es ya no es posible, ¿no? Y es curioso además ver cómo chicas que quieren jugar juegan con sus amigos de toda la vida y no quieren pasarse al equipo femenino. Claro. Ellas deciden, ellas y sus padres deciden dónde quieren jugar, ¿no? Pero sí, nosotros estamos muy ilusionados en que ese área del club siga creciendo. Yo quería preguntarte por otro tema también, porque yo siempre he comentado que temáticas como la Superliga, el llevar al fútbol solo a la élite, el que cada vez sea más cerrado, el quitar los descensos, afectaba mucho al fútbol base. Que clubes pequeños, pues al final dejaba de haber esa estructura de pasar de un club pequeño a otro, porque al final esa competitividad se acabaría perdiendo por las categorías, y que solo habría una élite del fútbol en la que solo ganen los mismos y el resto sería, pues, entre comillas, carroña, ¿no? Y ahora que te tengo aquí, que tengo a alguien representante del fútbol base, el fútbol de categorías inferiores, pues te quiero preguntar cómo ves ya no la Superliga, sino ese tipo de iniciativas de simplemente el fútbol para la élite, también hablando de dinero, el fútbol solo para la gente que puede pagar dinerales. No sé cómo ves el tema del fútbol, el dinero, el fútbol y la élite como la Superliga. Muy buena pregunta, Eric, porque además es un tema sobre el que yo he pensado mucho por aquello de mi involucración en esto y ver la práctica de lo que significa el fútbol base. Una cosa es lo que hacen, por ejemplo, la NFL o en Estados Unidos, cómo se manejan las franquicias, lo que es el fútbol profesional que mueve miles y miles de millones de dólares en aquel caso, o lo que se mueve aquí con la ACB o con la Euroliga, el baloncesto, este tipo de deportes. Luego ya nos pasamos al fútbol base, como bien indicas. Y en el fútbol base yo creo que los clubes modestos como somos nosotros, y el 95% de los clubes que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid conforman y practican el fútbol con la Federación de Fútbol de Madrid, hacemos un trabajo estupendo para los clubes profesionales. Es que la gente se olvida, pero es que es así. Y yo creo que a veces es muy frustrante que tú estás cuidando a un niño, estás como a todos, pero bueno, ves que a todos nos gusta ganar. En la esencia de la competición está, pues eso, el intentar ganar. No a cualquier precio. Exacto. Pero es verdad que para competir y disfrutar del deporte, tú tienes que intentar ganar, si no te dedicas a otra cosa. Insisto, con las limitaciones que sean las lógicas y naturales.
Pero llega un momento donde dices, ya, pues eso, con prebenjamín, antes te quitaban los jugadores, las canteras de fútbol, de los profesionales, se llevaban los jugadores porque los cantos de sirena son muy fáciles de decir y más fáciles todavía de escuchar. Yo me imagino al padre en las comidas de Navidad o de Semana Santa diciendo, es que a mi hijo le ha fichado el Atlético de Madrid o el Real Madrid o el Getafe. Bueno, y eso al padre pues viene arriba, ¿no? Cuando resulta que al final a lo mejor 1 de cada 10.000 va a llegar a ser algo y va a llegar a ser un jugador de una cantera que pueda debutar en un equipo profesional. Bueno, antes eso ocurría a lo mejor en cadetes o en juveniles, con 14, 15 años, que ya empezamos a ver el chico o la chica cómo iba evolucionando. Pero es que ahora en prebenjamines te los llevan. Y tú sabes perfectamente que al año siguiente, si ese niño no ha rendido, le van a poner en la calle. O sea, yo te puedo hacer una lista de gente que después de marcharse, es que me han ofrecido, pues si el niño tiene 7 años, si tiene 6 años, si no sabes cómo evolucionar, y al cabo del año, los 2 años, tocan en la puerta otra vez, oye, es que no estoy contento del todo, no, lo que pasa es que no has jugado porque han pensado que tu hijo no es lo bueno suficiente, esa es la pura realidad. Así es. Y es muy frustrante ver cómo ves al niño que ya tanto experiencia, habrán pasado por nuestro club, no sé, 10.000, 15.000 niños de Boadilla y de los pueblos de alrededor. Y tú lo ves y dices, le va a hacer esforzarse, va a llegar tarde a casa, va a tener problemas con los estudios y no van a seguir con él. Tan pronto, además. Tan pronto, si es que tiene 6, 7 años y a lo mejor es que a los 8 el niño dice, papá, que no quiero jugar y me apetece el voleibol o me apetece, yo qué sé, las maquinitas de jugar en la Play, ¿no? Pero en fin, oye, eso son cuestión de los padres, nosotros ahí no podemos meternos y, en fin, espero que todo vaya volviendo a su ser. Yo creo que sí, estamos viendo una regresión al fútbol del pueblo, al fútbol de tu ciudad, porque al final las entradas son como son y ver fútbol cada vez es más imposible. Yo creo que la gente está volviendo, que se ve mucho en Inglaterra sí que se mantiene el fútbol, tú eres de Leeds y vas con el Leeds, y así es, o tú eres de Londres y vas con alguno de los equipos de Londres, pero no con el más grande per se. Creo que en España está volviendo a ir, por ejemplo, el tema del Castellón, que está cerca de subir a primera, que se llena el campo prácticamente siempre. Y en general creo que está pasando. Veremos si acaba pasando o no. Para terminar, solo una pregunta que está ya fuera del tema, pero bueno, yo siempre la quiero hacer a prácticamente todo el mundo que conozco. ¿Qué esperas de España en el Mundial, Javier? Hombre, pues yo creo que España va a tener un gran resultado en el Mundial. Creo que han dado con un perfil de entrenador, y te lo digo yo que soy socio madridista, y no hay ningún jugador del Real Madrid, pero creo que ha dado con un perfil de entrenador que no se siente figura y él deja el protagonismo a los jugadores, y que sí creo realmente que lleva muchos años en esto. Hay jugadores de mucho talento, sí creo que han logrado formar ahí pues un grupo bueno y homogéneo, y entonces yo espero que no nos ocurra como contra Marruecos en el Mundial, me parece que fue de Rusia o Qatar, no sé cuál fue. Qatar, ¿no? Y que España haga un muy buen resultado, que es de lo que esperamos, y después que cuando la selección española vaya por cualquier campo de España y se toque el himno de la selección española, pues que todos aplaudamos a rabiar, porque es nuestra selección. Pues muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros hoy en Deportes en Libertad. Mañana volveremos con más temas y hablando de toda la actualidad, evidentemente, de ese partido entre España e Irak en La Coruña. Nos vemos mañana. Deportes en Radio Libertad.